Bueno, hermanos, en esta noche, gracias a Dios, tengo una vez más la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Para ello, por favor, voy a invitar a todos a que busquen en Primera los Corintios. Y nos vamos a quedar en el capítulo 1, del 1 al 9. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Por favor, vamos a leer Primera los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Estamos? ¿Amén? Sí, ya creo que ya lo comenzaron a leer, ya están concentrados en la lectura. Está bien, está bien. Tienen hambre de la palabra. Muy bien, pero vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Primero los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Leemos, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ustedes lean el versículo 2, por favor. Yo leo el 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Leemos todo el 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y pedirle dirección a Dios. Padre bendito, Dios, gracias te damos en esta noche por poder compartir la palabra de Dios, por poder escuchar tu mensaje, mi Dios. Obra en nuestros corazones para poder ver, Señor, la enseñanza para nuestras vidas, para una mejor fe, para una mejor vivencia, para una mejor dirección en cuanto a tu palabra hacia nuestra vida, en cuanto a tu Santo Espíritu morando en nosotros, Señor. Te pedimos por estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, bueno, no sé si hicieron el título de la enseñanza. Creo que no lo hicieron. A ver, voy a hablar con Palomita. Pero mi enseñanza en esta noche se llama la fidelidad de Dios en el llamado. De repente van tipeando por ahí para que los hermanos estén enfocados. Pero ¿cómo se llama la enseñanza? El título, la fidelidad de Dios en el llamado. ¿Y a qué me refiero con la fidelidad de Dios en el llamado? Yo esta enseñanza la he partido en dos. Y la primera parte me quiere enfocar en esto de la fidelidad de Dios en el llamado. Vamos a separar, vamos a estudiar un poco acerca de ese llamado que Dios hace y hacia quiénes lo hacen, qué tipo de llamado es. ¿Ya? Vamos a ver eso. Y vamos a leer, dice en el versículo 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de este llamado. Cuán importante, hermanos, es para nuestro crecimiento espiritual es saber este llamado, también para la comunión de nuestro Dios con nosotros. Si no entendemos acerca de este llamado, no vamos a poder funcionar o vamos a tener una comunión saludable con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que hoy tú sepas acerca de este tipo de llamado que Dios está haciendo. Entonces, el tipo de llamado, la palabra llamado es del griego kletos. Ahora, ese griego kletos, ¿qué significa? Llamado significa invitado, convocado, designado, elegido. Vamos entendiendo ahí de repente ya un poquito acerca de este llamado. Dice que es un invitado, un convocado, un designado, un elegido. Ahora,
lanzo esta pregunta. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? Llamado, pero ¿quién es el que llama? Bueno, el título no hay todavía. La fidelidad es en el llamado, acuérdate. ¿Y quién es el que llama? Yo me preguntaba cómo podría explicar esto y justo el día sábado, si el día sábado estaba Angélica Gamarra, y tú has ido por Angélica Gamarra al mediodía, cuando están todos los del menú, queriendo ofrecerte un menú, ¿no es cierto? ¿Cómo te tratan a ti? ¿Cómo te han tratado los que han ido por Gamarra o para que te jalen a una tienda? Te tratan de rey, ¿no? De reina, de buen mozo, ¿no? A todos los levanta la... Pero como tú no quieres comer ahí porque yo no como en esos menús de 10 soles, dicen. No, yo como en menú de 11 soles, ¿no? ¿Sí? Entonces, como tú pones esa cara, ¿no? Una cara así, como que el llamado lo puedes poner a un lado, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? No, esta invitación la rechazo. Bueno, no es el caso por si acaso. Este llamado no es un llamado al cual tú puedas rechazar. No es un llamado que puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez regrese, o tal vez lo tome, o voy a ver qué otras opciones hay. No es un tipo de llamado así, por si acaso, vamos entendiendo. Más que todo, este llamado, y el versículo 1 dice, a ver, si lo has leído y has prestado atención, ¿de quién viene ese llamado? A ver, Pablo lo dice, ¿de quién viene? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de, a ver, que están conmigo, ¿no? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad. Este llamado, en primer lugar, viene por voluntad de Dios. Vamos aclarando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos enseña Dios acá? Nos enseña que este llamado es un llamado divino. Es por iniciativa divina, no es por iniciativa de hombre, no es iniciativa terrenal, sino es una iniciativa divina. Y es una invitación soberana. Es como cuando te llama tu mamá. Díganme ustedes, cuando eran pequeños, bueno, acá veo bastantes adultos, cuando eras pequeño, o los niños, cuando te llama tu mamá, tú puedes decir, bueno, voy a ver si voy. Es el llamamiento soberano de tu madre, ¿no es cierto? ¿Sí? Los papás, así es, ¿no? Los hijos, amén. Y si no atendías al llamado soberano de tu papá, ¿qué pasa? Ay. Mi mamá tenía una sandalia boomerang. Todavía sonaba, se lanzaba y regresaba a su sandalia y mi mamá, corten eso, de repente está viendo a mi madre. Pero es un llamado así, es un llamado soberano. No es un llamado, vamos aclarando esto, no es un llamado en el cual tú puedas decir, ¿sabes qué? Voy a ver, de repente por ahí hay una mejor propuesta, una mejor sugerencia o algo que me ofrezcan mejor. No es así. Entonces Pablo, de ahí, puntualmente vamos a decir esto, es un llamado soberano, es un llamado divino, es un llamado y también es una elección divina. Ojo, este llamado es por elección. Llamado por elección. Pero no estoy hablando de salvación acá. Ahorita no estoy diciendo que la salvación es por elección, no. No estoy hablando nada de salvación. Pero sí este llamado es un llamado por elección divina. Y vamos a aclarar esto un poco más. Y la pregunta acá ya se cae de madura. Es, ¿a quiénes llama? ¿A quiénes llama? Esta pregunta la vamos a responder en el versículo 2. ¿A quiénes llama, hermanos, en el versículo 2? A ver, ustedes qué son. ¿A quiénes? Pero hay una palabrita que caracteriza a esa iglesia, un adjetivo. A los, tan que me murmuran, hermanos. No, claramente, tú tienes como que me evangelizas, ya como que me predicas. ¿A quiénes son los llamados? Los santificados en Cristo Jesús. Los santificados en Cristo Jesús, dice el versículo 2 muy claramente. ¿Quiénes son los llamados? Los que ya están ¿en quién? En Cristo. O sea, este llamado no es un llamado para salvación, ojo. Es un llamado para los que están en los que, en otras palabras, los que han aceptado
¿Cuántos han aceptado a Cristo acá? Amén. Entonces, ese llamado es para ti. Es para ti. Entonces estamos bien. Este llamado, hermanos, quien recibe ese llamado son todos los santificados en Cristo Jesús. Ahora tú dirás, no, pero es que es Corinto, pues. No, es Corinto. No, pero dice, y de Yapa, ¿no? Dice, por si se escapa alguien, dice, llamados a ser santificados con todos los que, ¿qué? Los que en cualquier lugar tienen a Jesucristo como su Señor. Entonces, cae acá en palmas reales ese llamado, ¿no es cierto? Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces, ya vemos hasta ahorita quién es el que llama. Dios es un llamado soberano y Dios dice, y justo yo decía, es una elección divina por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, en su Hijo Jesucristo nos ha elegido. ¿Para qué nos ha elegido? Ustedes lo han dicho ahorita. ¿Para qué nos ha elegido? ¿Para qué? Para santificados en Cristo Jesús, ¿no? Ya, vamos avanzando. Ahora, el estado de este llamado. Recuerden que estamos viendo la primera parte que es acerca del llamado. Hemos visto el tipo de llamado que lo hace Dios hacia nosotros, bueno, hacia los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, el estado de este llamado. En el versículo 2, como hemos leído, que todo recae en quién, o cómo es que yo soy llamado, porque estoy en quién, en Cristo. En Cristo Jesús yo soy llamado. Por eso digo que es un llamado que es soberano y que no se puede rechazar, porque eres de Cristo. Ahora, en este estado del llamado, dice que nosotros tenemos una nueva identidad. Quiero resaltar bastante acerca de esto, que la nueva identidad que tenemos. En el estado del llamado, tenemos una nueva identidad. Antes, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos ¿en qué? ¿En qué estábamos muertos? Un versículo muy conocido. En nuestros delitos y pecados. Y era nuestra forma de vida el pecado, ¿correcto? Nuestra forma de vida era pecar. Amábamos pecar. No había algo que nos diga, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El Espíritu Santo no obraba en ti. Pero cuando vienes en Cristo, escogido en Cristo, dice que la nueva identidad que ahora tenemos, ¿cuál es? La identidad ¿de qué? De santo. La identidad, mi identidad ahora, yo soy llamado porque soy santificado. Y mi identidad, acuérdate, tu identidad, mi identidad, la identidad de la iglesia es ser santo, correcto. Esta condición, hermanos, y vamos a leer en el versículo 8, acompáñame, esta condición, este estado del llamado, dice, leemos el versículo 8, el cual dice, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué menciono este versículo? ¿Por qué hablo de un fin y del día del Señor Jesucristo? El día en el cual estemos ya adelante y que todo esto lo hayamos dejado, hayamos pasado al cielo. ¿Por qué? Porque este llamado, hermanos, aparte que tenemos una identidad de santo, es una condición permanente. Santidad, el ser santo, ese llamado a ser santo, no es un llamado de domingo, no es un llamado de cuando está el pastor delante de ti, no es un llamado cuando por partes o por días. No, acá nos enseña la palabra de Dios y esta palabra, kletos, tiene la fuerza y nos indica que es una condición permanente, hermanos. Ser santo, en otras palabras, nos lleva a entender que somos llamados de una manera permanente, ¿correcto? Nos mantiene firmes, permanentes en Cristo Jesús. No es temporal, es un estado definitivo, y también entendemos que si es definitivo, no es temporal, también ese santo, en el versículo 2 dice, a los santificados, o sea, a los que comienzan a vivir esta vida de santos, dice que es una transformación. Esa santidad se vive a través de la santificación
y esa santificación significa transformación. Una transformación, pero una transformación duradera. Una transformación duradera. Entonces, vemos ya, hermanos, un poquito más claridad acerca de este llamado. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes? Díganlo fuerte, hermano. ¿A quiénes llama? ¿Cuál es mi nueva identidad? Ser santo. ¿Es temporal o es definitiva? Perdón, ¿es temporal o es definitiva? Definitiva, no es temporal, ¿no? Y es una transformación que dura o que pasa. Es duradera, es perdura, ¿no? Perdura. Hermanos, en el estado de este llamado a ser santo, el Señor nos va a mostrar que este llamado, también Pablo va a decirlo, dice, llamado a ser apóstol. Lo pone también como un adjetivo, yo tengo el llamado, o vamos a entenderlo acá, también se puede utilizar traducir esta palabra llamado como la vocación, como una vocación. A ver, para que entiendas esto de la vocación. Por ejemplo, acá ¿cuántos aman su trabajo? A ver, levanten su mano los que aman su trabajo. ¿Sí? Aman su trabajo, ¿no? Maestros, sí. Qué bueno, de verdad, porque yo escucho varios que dicen, no me gusta mi trabajo. Manito, si me traen un poquito más de agua porque hoy estoy sediento. Ya se me acabó el agua. Muchas gracias, los hermanos sugieren siempre. Entonces, aman su trabajo, bien. Podrían decir que esta es la vocación que tienen, ¿no? Ser hermano David maestro, por acá ver otro que tenga otra carrera, que ame su trabajo. Enfermera, ¿no? Enfermera, ¿no? Acá nuestra hermana Paloma, enfermera. Y así, en fin, ¿no? Cantidad. Dice, nosotros, este es mi llamado, ser enfermera. Este es mi llamado, ser maestro. Este es mi llamado, ser, por ejemplo, acá los guitarristas aman la música. David yo sé que ama la música. Este es mi llamado, ser un músico. En este caso, hermanos, también llamado lo debemos entender como la vocación de nuestras vidas. Este es mi llamado, ser, ¿qué cosa? ¿Ser qué? Ser santo, correcto. El que está en Cristo Jesús, el que es santo, dice, mi llamado, el propósito, la realización de mi vida es ser una persona santa. Eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que nos está transmitiendo a través de este mensaje. Por eso Pablo va a decir que la necesidad de el llamado, también vamos a verlo en unos momentos, cuál es el llamado de Pablo que es diferente al nuestro. Bueno, esa parte, otro llamado él tiene, pero dice que este llamado de él es su vocación y es su necesidad de vida. Mira, vamos a leer en el mismo libro de 1 Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 16. Muchas gracias, hermano Enzo. 1 Corintios 9, 16. ¿Estamos? Dice así: pues si no anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, dice, ¿qué cosa? Una necesidad en mi vida, una necesidad. Y dice él, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese llamado divino, Pablo lo está demostrando acá a través, dice, de una necesidad. Para él es como tú, ¿no? Si tú no trabajas de maestro, te sientes vacío. Si tú no trabajas de enfermera, no, tengo que salir porque tengo que desarrollar mi vocación, mi llamado. Tengo que ir y hacerlos porque si no, no estoy llenando mi realización personal. Y de manera espiritual, hermanos, todo creyente, hermanos, también tiene un llamado. El llamado a ser santo, y Pablo lo describe su llamado como, dice, como una necesidad que tiene que suplir en su vida. Su conciencia, su relación con Dios va a depender de ese llamado. Y si no está llevando a cabo efectivamente ese llamado, dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no cumplís ese llamado! ¡Qué desdicha! ¡Qué congoja! ¡Qué sufrimiento!
si no cumpliese ese llamado. Ay de mí, no sé, me imagino que lo estaba escribiendo en lágrimas, llorando, pero él dice, ay de mí, hermano, si yo no cumpliese este llamado. Hermanos, este llamado, vamos a pasar a la siguiente parte del llamado, porque hago recordar que he partido la prédica en dos. El tercer punto, que ya con eso ya terminamos la primera parte, es el propósito específico del llamado. Y ahí vamos a, directo al grano, el propósito específico del llamado. Y en el versículo 1, aparte Pablo de ser santo, él había sido llamado a otra cosa. ¿Qué dice el versículo 1? ¿A qué había sido llamado Pablo? A ver, ustedes respóndame. A ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué? Un enviado a predicar el evangelio. Pablo dice, aparte del llamado a santo, tiene un propósito específico, un llamado específico. Y el llamado específico de Pablo dice, a ser apóstol. ¿Qué quiere decir ser apóstol? Llevar el evangelio, el enviado a predicar el evangelio a los gentiles, a los de Corinto, y dice llevar el evangelio y enseñar la sana doctrina, enseñar a vivir en santidad, enseñar a la palabra, la doctrina. Ese es el llamado específico para el apóstol Pablo, y por eso dice, ay de mí, si yo soy llamado, si mi realización personal, si mi llamamiento, si mi vocación es ser apóstol, ay de mí si yo no cumpliera eso. Qué vacío y qué desdicha. Ahora yo también digo, muchos creyentes hoy en día estamos en una desdicha espiritual. ¿Por qué? Porque no atendemos a ese llamado. Porque no decimos, ¡ay de mí! Y preferimos, ¿qué cosa? A veces enrolarnos en el pecado. A veces comenzar a coquetear, no sé. Y a decir, pero por acá puede ser así, pero un poquito, yo lo manejo. Lamentablemente, hermanos, eso, Pablo lo va a decir en otro versículo, dice, no apaguéis o no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno no comienza a atender al llamado que Dios hace a nuestras vidas, sencillamente apagamos al Espíritu Santo. Y el creyente, pues, su fe se debilita. Bien, avancemos, hermanos. Entonces, el llamado específico de Pablo, aparte de ser santo, es a ser apóstol. Y ojo, acá, Pablo también lo deja en claro, ¿no? La iglesia, por ejemplo, también hubiese dicho la iglesia de ser apóstol. No, la iglesia dice específicamente, no está hablando de apóstoles, sino habla de, versículo 2, la iglesia llamada a vivir en santidad, como ya lo hemos leído. Y dice este llamado específico, el propósito específico de este llamado para la iglesia es llamada a vivir en santidad. ¿Dirigido a quiénes? A todos los que han tomado a Jesucristo como Señor de su vida, ¿no? Te involucra a ti y me involucra a mí. Entonces, cerrando con este primer punto del llamado, recapitulamos rapidito. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿A quiénes llama? A los santificados, a los santos, ¿no? A los santos. ¿Este llamado es permanente? Sí, correcto, es permanente, ¿no? Y ¿quiénes son todos los llamados? Los que han tomado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si Cristo está en tu vida, tú eres un llamado a ser santo. La siguiente parte, hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios en este llamado. ¿Por qué? ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué necesitamos de la fidelidad de Dios en este llamado? Pues el versículo 9 nos va a decir, por favor, que fiel es Dios, en el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el versículo 8 dice que Él nos confirmará hasta el fin. Y la fidelidad de Dios se va a ver, dice, en
todo ese proceso, desde que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, desde ese momento, dice la fidelidad de Dios, acompañándote, la fidelidad de Dios, acompañándote y llevándote a presentarte, así como yo estoy vestidito, ¿no? Bien guapo, así, bien presentable. ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿no? En el día, como dice acá en el versículo 8, en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, hermanos. Entonces, cuán importante necesitamos que nosotros podamos ver la fidelidad de Dios en el llamado. La fidelidad de Dios en el llamado es el soporte y es el acompañamiento que Dios va a darnos para poder cumplir con el propósito que Dios nos ha puesto. ¿Cuál es el propósito? El ser santo, ¿no? Entonces Dios nos pone el soporte y el acompañamiento para poder cumplir con este llamamiento. Y en todo este llamamiento hay un sazonador. Yo lo he puesto así. Quería darle un nombre y le puse el sazonador. Y así como, ¿cuál es tu secreto para hacer el arroz chaufa? Ajinomoto, no. O cuando sale una sopa rica, a veces uno dice, le echan, échale el ajinomen. Ya vamos a decir que hay algo que va a unir el llamado con la fidelidad de Dios. ¿Y sabes cuál es esto? Que sin ese sazonador, vamos a decir, sin eso no vas a poder entender ni el llamado, ni llevar a cabo el llamado, ni unir el llamado con la fidelidad de Dios. Así que tienes que tenerlo esto para que puedas lograr esto. Están a la expectativa. ¿Cuál es, hermano? Dígalo ya, por favor. No hable mucho. El sazonador, vamos a decir, es la comunión. Ya lo sabía, hermano. La comunión. Claro, en el versículo 9 está, ¿no? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero la comunión, hermanos, será clave para poder tú contemplar, percibir, palpar, entender, alabar, dar gracias. Cuán importante es la comunión para que tú percibas la fidelidad de Dios. Dios puede estar siendo fiel aunque tú estés en pecado. Dios es fiel aunque estés, pero no percibes, no alabas, no creces, no maduras, no atiendes correctamente a ese llamado a ser santo. ¿Por qué? Porque no hay comunión. Cuán importante, escúchame bien, presta atención, apúntalo, resáltalo. La comunión es importante para que tú atiendas este llamado y para que palpes, veas la fidelidad de Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces, mira, ¿y a qué me refiero con la comunión? Mira los frutos que Pablo comienza a mostrar por esta comunión en Cristo Jesús. Mira, dice, versículo 4, Pablo comienza diciendo, gracias, levanta oración, una acción de gracias en oración. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y comienza, ¿no? Pero una de las cosas que vemos acá, que a través de la comunión que uno tiene en Cristo Jesús, comienza uno a dar gracias. Comienza uno a orar. El creyente comienza, aviva su corazón por la oración. ¿Pero por qué? Porque tiene una comunión en Cristo Jesús. Porque ese llamado comienza a dar frutos, porque comienza a ver el poder de Dios en su vida. Comienza a ver la fidelidad de Dios. Pablo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está dando gracias? ¿Por qué está dando gracias? Por la gracia, dice, que les fue dada a ellos.
¿Qué está haciendo Pablo? Está contemplando, ¿no? Pablo está contemplando. Está viendo a los de Corinto. Es como yo. Los veo a ustedes. Hoy día veía a Enzo dirigir las alabanzas. Y con mi esposa vemos cómo ha crecido Enzo, ¿no? Lo conocimos de 13 añitos. 13, ¿no, Stephanie? 13 más o menos, un aproximado. Ahora es todo un hombre con familia. Ya es todo un señor. Aunque es joven, pero señor ya. Y no digo, ¿cómo ha crecido este muchacho? Y ahora es un siervo de Dios. Y yo voy a decirlo así, he contemplado la vida de Enzo. Como la de Angie, como la de Paloma, como la de Henry, como la de David y como la de muchos. Ahora estoy viendo la vida acá de otros jovencitos, ¿no? Entonces, yo estoy contemplando el crecimiento de... El pastor, ¿a cuántos habrá visto? ¿No? El pastor está cansado de ver, dice, ¿no? Pero dice, el poder contemplar el crecimiento espiritual nos lleva a dar una acción hermano, ¿están agradecidos o no? ¿Sí? Sí, estábamos, amén. ¿Has visto el crecimiento espiritual en la iglesia? Amén. ¿Das gracias a Dios por ese crecimiento espiritual? Amén, ¿no? Y dice que el creyente se regocija en ese crecimiento espiritual. Pero ¿sabes algo? Si tú no tienes el sazonador, que es la comunión, ¿tú puedes dar gracias por la iglesia? ¿Puedes dar gracias? No, ¿no es cierto? No puedes dar gracias. No puedes dar gracias por Angie, que hoy está tocando el piano, o porque está en una célula dirigiendo. No puedes dar gracias por hermanos que están dando sus frutos espirituales, porque tú no estás en la conexión, porque la comunión es importante para poder percibir y alabar y dar gracias a Dios por su fidelidad y poder cumplir el llamado. Entonces, ¿cuán importante? La comunión, ¿no? ¿Amén? Amén, hermanos. Avanzamos otra. Bueno, estábamos viendo que el llamado hacia la oración muestra comunión, dando gracias a Dios siempre, orando y también agradeciendo por la iglesia que está dando frutos. También vemos, versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Dice, ¿en quién? ¿Enriquecidos en quién? Una vez más aclarando, y por si acaso no es por obra humana o por mérito propio, o porque tú eres más inteligente o mejor o más elocuente o poder hablar mejor la palabra de Dios. No, aquí no tiene nada que ver. Dice que en Cristo Jesús, en Él. ¿A quién se refiere en Él? A Cristo Jesús, resaltando que si tú eres llamado a ser santo es por Cristo Jesús. Bueno, avanzamos, dice, en Él dice, en toda palabra y en toda, ¿qué cosa? En toda ciencia. En toda palabra, hermanos, dice que es en la doctrina de la palabra de Dios, en la predicación, en la enseñanza, en la habilidad de expresar las verdades espirituales. Dice, han sido ejercitados los de Corinto, pero ustedes también están siendo ejercitados, están siendo ejercitados y serán mucho mejor, porque dice que ha sido enriquecido. Mira, otra cosa más, estamos viendo que para poder llevar a cabo el llamado de Dios, necesitamos, y ver la fidelidad de Dios, necesitamos, ¿qué cosa? La comunión, pero también necesitamos otras herramientas. Dice la oración, y en este caso también está la palabra de Dios. Acá está hablando la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, en la predicación, en la enseñanza. Cuán importante es estar un domingo y poder escuchar el sermón. Amén. Amén, pero hay algunos que les da flojera. Aunque dicen que unos están viniendo porque ahora hay campeonato de vóley. No, es una broma. No. Bueno. Hermano, había un jovencito se me acercó. Hermano, ¿va a haber vóley hoy día? Digo, amén. Entonces ya vengo a la comunión, ¿no? Pero no es por eso que viene, por si acaso. ¿Ah? No. Él viene todos los domingos. Bien, entonces avanzamos en toda palabra y dice, y en el versículo 5, la parte final dice, ¿en toda qué? En toda ciencia. En toda ciencia. ¿Qué significa en toda ciencia? En 1 Corintios, en el capítulo 2, ahí nomás, cerquita está, el siguiente capítulo, versículo 10. Cuando se refiere a toda ciencia, no se refiere a esos científicos, hermanos, por si acaso,
puede ser de la NASA, no. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, se va a referir a la comprensión de los misterios que Dios tiene, de la enseñanza, de la doctrina que Dios tiene, pero todo esto se ha de discernir, dice, espiritualmente. Discernimiento espiritual indica que el conocimiento revelado a través del Espíritu Santo. Vamos a leer, dice el capítulo, mira, el mismo Pablo lo aclara mucho mejor esto de la ciencia en el capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo, dice así: pero Dios nos la reveló, refiriéndose a la revelación que viene por el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, esa sabiduría espiritual. ¿Por qué? Por el Espíritu, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ojo, mira acá, dice que esta ciencia no es por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, o sea, la enseñanza del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Claro, porque el Espíritu Santo tiene una comunicación con nuestro espíritu y comienza a enseñarnos y a guiarnos a la verdad espiritual y a enseñarnos las profundidades de los misterios de Dios. A eso se refiere con toda ciencia. Una conversación, una comunicación entre el Espíritu Santo, entre las verdades de la doctrina a través del Espíritu Santo, hablándole a nuestro espíritu. ¿Y esto cómo se traduce, hermano? Como comunión. ¿Correcto? Una vez más vemos la comunión que nos lleva a cumplir el llamado y a poder percibir o poder ver la fidelidad de Dios. Por eso damos gracias. Hermanos, cuando sucede esto, dice el versículo 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros. Miren, vamos, ya Pablo comienza a darle forma a todo esto. Él dice, ustedes tienen un llamado a ser santo. La fidelidad de Dios ahí va a estar. La comunión de Dios, la palabra y el Espíritu Santo formando, y dice, de manera que ahora nosotros tenemos una forma de vida, una forma de ser. ¿Y cuál es esa forma? Dice en el versículo 6, el testimonio de quién. ¿El testimonio de quién? Versículo 6. Léanlo, hermanos. ¿De quién? Ay, hermanos, ¿qué pasa? ¿El testimonio de quién? Más fuerte, hermano, yo quiero escuchar. ¿El testimonio de quién? El testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es lo que tú y yo debemos de demostrar, debemos de reflejar. Tiene que la gente ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas, hermanos. El testimonio de Cristo nos lleva, Pablo va a decir, destaca que el testimonio de Cristo se había confirmado entre los de Corinto. Podía ver la vida de Cristo en sus vidas. El evangelio en los de Corinto no solo era palabras, sino también era una realidad transformadora. El testimonio de Cristo también debe de reinar acá en esta iglesia. Amén. Yo pregunto, el testimonio de Cristo, ¿cómo va en tu vida? ¿Cómo va en mi vida? Yo tengo que aprender bastante del testimonio de Cristo. Pero quiero ser mejor. Pero quiero transformarme a la imagen de Cristo. Ser un buen ejemplo de Cristo con mi vida. Amén. Y ese es el anhelo de todo cristiano, de todo llamado a ser santo. Que tú tengas como referencia ¿a quién? A Cristo. ¿Correcto? Bien, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos, no te preocupes. Ya para que descanses bien en casita. Por último, hermanos, ahí está, despertaron. Por último, los ojos se abrieron, se viene el vóley. Por último, el llamado de Dios, hermanos, nos prepara para la venida de Cristo.
Amén. El llamado de Dios nos prepara para la venida de Cristo. Dice versículo 7, vamos a leer el versículo 7, por favor. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, dice. En toda palabra, en toda ciencia, estoy leyendo desde el 5, ¿no? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando ¿qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Se refiere al día de Jesucristo, hermanos. O sea, ese que dice el versículo 8, dice, irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. El día que la iglesia esté delante de Él. Porque ¿por qué nos llama Dios a ser santos? Ya nos está diciendo ahí, para prepararnos y presentarnos bien bonitos, bien presentables para el día de ¿qué? Tenemos un evento, hermanos, inigualable, que no es terrenal y que tenemos que estar muy presentables para ese día. ¿Y cómo nos vamos a vestir bonitos, presentables? Ya los estamos diciendo, ¿no? Ya dije todas las cosas que creo que está quedando claro, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que el llamado a ser santo, a estar en Cristo Jesús, nos lleva a prepararnos para el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá la palabra, que los que están reflejando a Cristo Jesús, dice, esperan la venida de Cristo. ¿Esperas la venida de Cristo? ¿Amén? Entonces quiere decir que estás reflejando a Cristo en tu vida. Si no te interesa la venida de Cristo, no estás teniendo una comunión con Dios, no estás entendiendo el llamado y tampoco estás percibiendo la fidelidad de Dios en tu vida. No está pasando eso, porque dice, los que están con Él, están pasando esto, dice, esperan la manifestación del Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, el cual os confirmará. Y cuando se refiere a confirmar, quería ver cuál es el significado de esta palabra confirmar, porque dice que nos confirmará hasta el fin. Es una promesa que Dios da de confirmar. Y la palabra confirmar se traduce también como estabilizar. Estabilizar al creyente. ¿Qué quiere decir con esto? Me acuerdo de Marianita, hermano William Tribeño. Marianita, aún no camina, pero sus papás ahí están, haciéndole crecer. Cuando dé sus primeros pasos, comienzan a estabilizarla, a que vaya derecho, que no se vaya. Cuando ya esté caminando, cuidándola, que siga. ¿Para qué? Para llevarla, formarla como una mujer que alaba a Dios, que glorifique, temerosa de Dios. ¿No es cierto? Queremos que le vaya bien a Marianita, ¿no? Amén. Amén, sí, y a cada padre quiere que le vaya bien a su hijo, por eso lo estabiliza en su vida, que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, que no vaya por esos caminos, que no se junte con ese tipo de personas que la puede apartar de la fe. La estabiliza a su criatura, a su hijo, a su hija. Amén, padres. Nuestro buen Padre Celestial también dice que nos confirma, nos estabiliza. Aquel que entiende de este llamado, que es santo, Dios te estabiliza. A veces, de repente, hay unos que necesitan su disciplina, su chiquita, como decimos, pero Dios nos disciplina, confirmará, nos estabilizará. ¿Para qué? Como dice, para ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, termino diciendo, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios nos está llamando. Está haciendo un llamado a su iglesia, y sea a los santificados en Cristo, a los santos. ¿Cuál es ese llamado? A vivir en santidad. Dios te llama a vivir en santidad. Pero para ello tú necesitas una comunión con Dios. Amén. ¿Cómo va tu comunión con Dios? La fidelidad de la salvación de Dios. Que tú digas, estoy convencida de que soy salva, estoy convencido de que soy salvo.
es porque estás palpando, estás viendo la fidelidad de Dios transformando tu vida, transformando tu corazón, transformando tu mente, viendo la efectividad del poder de Dios en tu vida, porque si no hay poder de Dios en tu vida, no vas a poder contemplar la fidelidad de Dios. Tienes que comenzar a abrir tus ojos espirituales. Pero para ello que necesitamos la comunión. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y Dios, yo entiendo de que acá todos han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y gloria a Dios por ello. Pero yo pregunto, ¿cómo estás en tu comunión con Dios? ¿Es una comunión transformadora? ¿Es una comunión que anhela la venida de Cristo? ¿Es una comunión que percibe, ve y da gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida y en la iglesia? Puedes darte cuenta ahí en tu corazón si tienes una buena comunión con Dios a través de estos puntos que Pablo nos da. Y Dios hoy nos llama a que tengamos una buena comunión. Padre, queremos atender a tu llamado de la mejor manera, siendo obedientes, no desperdiciando nuestro tiempo. Pero para ello, mi Dios, te pedimos por nuestra comunión contigo, con nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, límpianos, haznos santos, ayúdanos a vivir en la santidad que hemos sido puestos por Cristo Jesús. Yo acepté a Cristo en mi corazón, Señor Jesús. Soy santo, pero quiero comenzar a vivir en esa santidad mucho mejor. Cada día quiero atender a tu llamado de vivir siendo santo. Quiero tener una comunión íntima contigo, Señor Jesucristo. Quiero atender ese acto soberano. Quiero predicar a los demás acerca de tu gracia infinita a través de mi testimonio, a través de mi vida. Quiero hablar acerca de ese compañerismo que tengo con Jesucristo. Pero a veces no lo hago porque el pecado, Señor, ha minado, está destruyendo de repente la fe. Padre, límpianos, restáuranos, purifícanos, transfórmanos. Padre, a través de Jesucristo, te pedimos que nuestra relación íntima contigo sea una vez más levantada. Y que nosotros, Señor, podamos demostrar que vivimos de manera santa, que vivimos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la oración de tu iglesia que hoy pide, invoca, Señor, y ruega por nuestra intimidad y nuestra comunión contigo, para poder atender a tu llamado y poder gozarnos en tu fidelidad. En Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.